Galicia. O también conocida como un rincón de España. A pesar de ser la quinta comunidad con más habitantes de España, 2.700.000, y la sexta economía en cuanto a volumen del Producto Interior Bruto, está atravesando una crisis demográfica que amenaza incluso su supervivencia. Esta crisis tiene dos puntos que están estrechamente relacionados. Por un lado, el envejecimiento de la población, y por otro, la despoblación hacia las ciudades gallegas y otros lugares de España. En cuanto al envejecimiento de la población, Galicia es la tercera comunidad con la edad media más alta, 47,24 años. Es la segunda comunidad con menor tasa de natalidad, 6,14%. Además es la tercera peor en cuanto al índice de fecundidad, debajo de Asturias y Canarias. Mientras que Asturias en el último dato tuvo una variación del menos 0,03%, Galicia alcanzó el menos 7,03%. La pérdida de natalidad fue tan grande que en 1978 en Galicia nacieron 43.751 niños, mientras que en 2016 fueron 19.062, dándole totalmente la vuelta a la pirámide de población. Entre enero y julio de 2019 nacieron 7.600 gallegos, mientras que fallecieron 16.000, superando el doble de muertes por nacimiento. Y es que si miramos las ciudades, los datos no cambian. Ninguno de los 6 municipios con más habitantes, Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago y Pontevedra, evitó que el número de nacimientos se redujese. Además, las ciudades con más población vieron disminuidos sus nacimientos en un porcentaje mayor. Estas son algunas de las consecuencias de estos hechos. La población activa menor de 40 años se redujo a la mitad desde 2009. Mientras que hay un 20,49% de personas mayores de 64 años, solo hay un 11,87% menores de 14. Lugo y Ourense son la segunda y tercera provincia con más despoblación de España. Además, son las dos provincias con las pensiones más bajas del Estado, no superan los 850 euros. El 76,53% de los municipios gallegos perdieron población desde 1998, llegando algunos como Verín a perder el 35% de sus habitantes. Galicia cuenta con 3.771 parroquias, la entidad de población más reducida. De esas 3.771, 575 tienen menos de 10 habitantes y 1.401 tienen menos de 20 habitantes. Por otro lado, Galicia tiene 29.575 km², siendo la quinta comunidad con más superficie, pero de esos 29.575, 14.802 km² tienen 20 o menos habitantes, significando que en la mitad de la superficie gallega vive solo el 5,6% de la población. Todos estos hechos han llevado a Galicia a perder casi 100.000 habitantes desde 2010.